¿El Congreso de la República debe o no debe acatar una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cómo está, doctor Mesías? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A ver, antes de que me responda esa pregunta concreta de si debe o no debe acatar, Dina Boluarte o la defensa de Dina Boluarte, el doctor Alberto Otárola, digamos, ¿están dentro de los cauces normales, recurrentes? ¿Pueden acudir a la Corte Interamericana para tratar de detener un proceso en el Congreso de la República? A mí me da la impresión que no. ¿Por qué? Y le voy a explicar por qué. En el derecho internacional público existen ciertos principios que son de carácter vinculante, obligatorio, y que reciben un nombre en latín que dice jus cogens, que significa derecho obligatorio inamovible. Y dentro del jus cogens, para que la gente lo pueda entender, existe, por ejemplo, el derecho de la libre autodeterminación de los pueblos. La renuncia de la comunidad internacional al uso de la fuerza y a la solución digamos, de las controversias internacionales por medio de la fuerza. También forma parte del jus cogens, o sea, de este derecho vinculante, el pacta sunt servanda, o sea, que los convenios y los tratados se respetan. Pero dentro de este derecho, de este núcleo duro, pétreo, del derecho internacional público, está el principio de la supletoriedad. A ver, ¿cómo es eso, doctor? El principio de la supletoriedad significa que antes de que yo vaya al sistema interamericano o al sistema internacional, tengo que agotar los recursos internos. Ya. Es decir, porque el acá doctor tenía no... que ir al Poder Judicial. Sí, principio de supletoriedad. Y es un principio de jus cogens. No es algo a lo cual yo me puedo escapar. Entonces, porque el abogado, en este caso el doctor Otárola y la propia vicepresidenta, parten de la idea de que el Parlamento la va a defenestrar, y no necesariamente va a ser así. Y por último, además, después de, como ha dicho el doctor Pedraza, está el camino del debido proceso. Y en última instancia, una vez agotados los procesos constitucionales, la instancia del Tribunal Constitucional, recién ella puede recurrir a la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque se parte del principio del derecho internacional público de que todos los estados suscriben los tratados de buena fe y que en todo caso el Perú tiene todavía la posibilidad, por medio del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, de enmendar la posibilidad de que el Congreso de la República pueda violar el debido proceso. Ahora, lo que entiendo, a ver, para hacer la precisión, porque ella no está yendo a la Corte. Está yendo a la Comisión. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que requiera al Estado peruano, ¿no? Que le pida, entiendo, al Estado peruano suspender el proceso. Es decir, todavía no iniciaría un procedimiento, sino, y corrígeme si me estoy equivocando, le pediría a la Comisión que le sugiera. ¿Sería una sugerencia al Estado o cómo funcionaría acá? Claro, lo que pasa es que es casi como una medida cautelar, ¿no? Que en el sistema internacional se llama medidas provisionales. Se llama al Estado peruano, el Estado peruano explica. No necesariamente tampoco significa que la Corte Interamericana va a solicitar. Lo que pasa es que acá tenemos el riesgo de que la Comisión Interamericana se encuentre con un estado de cosas en el cual el Congreso de la República pueda interpretar la Constitución y la Convención y señalar de que desacatar lo que diga la Comisión. Entonces se puede producir en alguna medida un choque de trenes entre el Estado peruano y la propia Comisión, o entre el Parlamento y la Comisión Interamericana. Claro, pero ya si no estamos hablando de la Corte, sino de la Comisión puede solicitar, puede exigirle al Congreso que detenga un proceso. Sí puede. Ya además hay casos en que ha sucedido, por ejemplo, cuando fueron acusados los cuatro magistrados que estuvieron en el Tribunal Constitucional, la Comisión detuvo. Hasta el día de hoy ese proceso está suspendido, pero ya puede iniciarse porque esos magistrados ya no están. De manera que en teoría sí lo hay. Ya. Pero sí está, solo para que me quede claro, es decir, el Congreso de la República entonces sí está obligado a obedecer
en este caso sería una decisión de la comisión, es una especie de cautelar. Es verdad que, digamos, por eso entra ahí en juego el principio de vinculatoriedad de los tratados. O sea, si yo he firmado el tratado, entonces se supone que debo aceptar o acatar lo que dice la Comisión Interamericana. Pero también, por otro lado, hay razones para pensar de que la soberanía de un Estado, ¿no es cierto?, implica el respeto por parte de la Corte Interamericana y de la Comisión de respetar los procedimientos internos, que estos terminen su agotamiento para que recién, por el principio de la supletoriedad, que también es vinculatorio para la Comisión y la Corte, estos órganos puedan actuar una vez que haya terminado todo las instancias en el orden interno. Es decir, para el caso de Dina Boluarte, la comisión le debería decir a la defensa de Dina Boluarte, oye, primero acude al Poder Judicial antes de venir a esta instancia. Así es, exacto, porque el Poder Judicial es una instancia que podría desagraviar la posibilidad de la violación de los derechos fundamentales o el debido proceso que podría haberse suscitado en sede del Parlamento. Y en el caso de los ex magistrados que usted menciona, los 4 magistrados, ¿ellos acudieron primero al Poder Judicial o se fueron de frente a la comisión? Fueron de frente a la comisión. Bien, lo que pasa es que ahí no se produjo el choque de trenes porque en el momento en que la Comisión Interamericana dio esa medida cautelar, se produjo el problema del indulto al presidente Fujimori y la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces eso salió de la agenda y ahí quedó. Pero la situación actual es distinta. Porque, ¿qué pasaría? Pongámonos en el hipotético caso de que la Comisión Interamericana dé esta medida provisional y el Congreso decida no acatar. ¿Y entonces, qué pasa ahí? Simplemente que... ¿Nos convertimos en un paria, como dice el doctor Pedraza? No. Nos convertiríamos en un paria si nosotros nos retiramos de la competencia de la Corte Interamericana con la denuncia de la Convención. Eso sí, porque sería prácticamente decir que el Estado peruano no respeta los derechos fundamentales. Ya, pero en este caso no simplemente... no se puede desacatar, ¿no? Es una decisión de la Comisión, así... Pero es que el Estado peruano puede invocar, ¿no es cierto?, la violación del principio de supletoriedad. Pero mientras tanto, digamos, suspende a Dina Boluarte. Es que la Comisión Interamericana no tiene ninguna competencia en este caso para poder intervenir si el Poder Judicial todavía no lo ha hecho y si Dina Boluarte no ha hecho uso de los mecanismos internos, como puede ser el proceso de amparo, para llegar hasta el Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que el artículo 206 de la Constitución, en armonía con este principio del derecho internacional público, sostiene que la persona que se siente afectada en su derecho puede recurrir a las instancias internacionales una vez que ha agotado la sede del Tribunal Constitucional, que en este caso ni siquiera se ha dado. Entonces, porque lo que pasa es que cuando uno va a la Comisión Interamericana, no es que vamos a ir a acusar a los 130 parlamentarios o a aquellos que van a votar por la defenestración de la vicepresidenta, sino que vamos a ir a declarar, o en este caso Dina Boluarte está yendo a decirle a la Comisión, oye, el Estado peruano va a violar la Convención Americana de Derechos Humanos. Y eso no se puede decir, ¿por qué? Porque los jueces todavía no se han pronunciado, el Tribunal Constitucional, que es el intérprete supremo de los derechos fundamentales, quien garantiza el debido proceso de ella, todavía no ha dicho nada. Ahora, o sea, no se puede agotar las instancias. Es como, digamos, como si un reo, en vez de ir al juez de instrucción, se va de frente a la Corte Suprema. No se puede. Ya, pero me pongo a pensar en ese día, ¿qué va a suceder? La comisión le dice y resuelve, sí, Dina, tienes razón, este Congreso se está ahí adelantando las cosas, suspéndame ese procedimiento. El Congreso dice, no, ustedes no están de acuerdo a la legalidad y Dina Boluarte es acusada constitucionalmente y suspendida vicepresidenta. Ya, pero en la práctica, ¿qué hace Dina? ¿Se queda en su oficina? ¿Se va? Dice, no, pero a mí yo tengo esta resolución de la comisión, yo no les hago caso a ustedes. ¿Qué puede pasar en términos muy prácticos? En términos prácticos, justamente lo que va a pasar es que si no estoy diciendo que va a suceder, es que si la vicepresidenta es destituida por infracción a la Constitución, queda inhabilitada en el ejercicio de toda función pública. Y cualquier acto que pueda ejecutar, va a ser nulo en el orden interno, porque la responsabilidad por el incumplimiento de los tratados no es a nivel interno, sino en el plano internacional. Lo que la Corte tendría que hacer, si es que cree que el Estado peruano desacata su resolución o su medida provisional, es dirigirse a la Asamblea General de la OEA y decir, el Estado peruano no quiere acatar mi resolución, y ahí quedó. Pero en el orden interno
se respeta lo que el Congreso diga y obviamente también lo que diga el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, doctor Messías. Gracias. Carlos Messías, expresidente del Tribunal Constitucional, excongresista de la República. Vamos rapidísimo a una pausa brevísima, pero venimos con el doctor Víctor Zamora, exministro de Salud, para conversar sobre, ¿vuelven las mascarillas en espacios abiertos? ¿Es técnico o antitécnico? Venimos con eso.